Imagina un laberinto, sus paredes hechas de decisiones pasadas, cada giro una oportunidad perdida. Estás atrapado, repitiendo el mismo camino, tropezando con las mismas piedras, siempre llegando al mismo punto de frustración. ¿Por qué insistimos en este ciclo sin fin? ¿Por qué, a pesar de conocer el resultado, seguimos cometiendo los mismos errores? Observas tu vida como un río que fluye, y ves que cada vez que tropiezas, el río se vuelve más turbio, la corriente más lenta, como si las aguas se negaran a avanzar. En este laberinto de la existencia, cada error es un maestro disfrazado, un susurro que nos indica dónde necesitamos fortalecernos. La vergüenza y la culpa, esas emociones que a menudo evitamos, no son castigos enviados por los dioses, sino señales, faros que iluminan las áreas oscuras de nuestra alma que requieren nuestra atención. Si sientes que la vida es un círculo vicioso, que cada paso te lleva de vuelta al mismo punto, tal vez sea hora de escuchar esa lección que te has negado a oír. En el estoicismo, la filosofía que ha guiado a emperadores y esclavos por igual, el error no es el verdadero problema, sino la rendición, el abandono de la búsqueda del conocimiento. ¿Quieres descubrir cómo transformar esos tropiezos en puentes hacia un desarrollo personal más profundo? ¿Cómo utilizar la confusión y el fracaso como herramientas para forjar un espíritu más fuerte? Este no es un camino fácil. Requiere coraje, honestidad y la voluntad de mirar dentro de ti mismo con los ojos de un explorador, no de un juez. Si estás dispuesto a embarcarte en este viaje, te prometo que el paisaje de tu vida cambiará para siempre. ¿Estás listo para tomar las riendas de tu destino, a pesar de tus imperfecciones? Porque incluso cuando reconocemos las consecuencias, repetimos las mismas equivocaciones. El estoicismo nos invita a observar nuestras fallas no como pruebas de debilidad, sino como oportunidades de crecimiento. Pero, a menudo, la vergüenza y la culpa, emociones naturales que deberían impulsarnos a la reflexión, son malinterpretadas o evadidas. El cerebro humano usa el dolor emocional como un sistema de aprendizaje, tal como un dedo quemado nos enseña a evitar el fuego. Cuando evitamos estas emociones, negamos a nuestra mente la oportunidad de aprender y superar los errores. A menudo, buscamos excusas que ocultan nuestro miedo de enfrentar nuestras vulnerabilidades. Séneca advertía que la vida sin examen no es digna de ser vivida. Reconocer nuestras fallas sin caer en la autocrítica es el verdadero camino hacia la virtud. La tecnología nos desconecta de nosotros mismos, ofreciéndonos recompensas instantáneas que silencian nuestro malestar. El cambio comienza con un simple acto de valentía, mirar hacia adentro, enfrentar el malestar y usarlo como guía. La sociedad moderna ofrece incontables maneras de eludir los retos de la vida. En lugar de enfrentar los problemas de frente, buscamos atajos para evitar el malestar, horas en redes sociales, refugio en series, distracciones. Pero cada evasión debilita nuestra capacidad de reflexionar y cambiar. Marco Aurelio decía que el alma se fortalece al enfrentar adversidades, así como el fuego crece con el viento que sopla en su contra. Si apagamos ese fuego antes de que brille, ¿cómo podemos esperar que ilumine nuestro camino? Estudios muestran que después de un conflicto, los actos de reconciliación restauran la armonía. Pero hoy, nos escondemos detrás de pantallas, evitando nuestras fallas. Huir de estas emociones no resuelve nada. Es una grieta que crece lentamente. Séneca decía, las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo arduo fortalece el cuerpo. Ignorar las emociones nos impide crecer. El pensamiento contrafactual es cuando imaginamos cómo podrían haber sido las cosas si hubiéramos actuado diferente. Es como un «y si hubiera», una simulación mental que contradice los hechos reales. Reflexionar sobre lo que podría haber sido diferente nos ayuda a identificar errores y ajustar nuestras acciones futuras. Por ejemplo, si llegaste tarde, puedes imaginar qué habría pasado si hubieras salido más temprano y planificar mejor la próxima vez. Sin embargo, el exceso de este pensamiento puede llevar a la preocupación constante y al sufrimiento. El estoicismo valora el pensamiento contrafactual como un medio de reflexión, pero siempre acompañado de la aceptación del presente. Como enseñan los estoicos, no es lamentar lo que no fue, sino usar el análisis para actuar con sabiduría.
Esta frase refuerza la necesidad de actuar, transformando el aprendizaje en acciones concretas. El cerebro utiliza el pensamiento contrafactual como una simulación mental, como un jugador de videojuegos que prueba diferentes estrategias hasta encontrar la más eficaz. Cada error es una oportunidad de aprendizaje que le ayuda a mejorar sus decisiones. La vergüenza es una emoción profundamente arraigada, que puede consumirnos o transformarnos. Séneca afirmó: todo dolor nos educa o nos destruye. La vergüenza y la culpa son alarmas morales que nos alertan cuando nuestras acciones se desvían de lo esperado. En el pasado, estas emociones ayudaban a las personas a reconciliarse con sus errores. Hoy, con la distracción digital y el escapismo, evadimos la vergüenza, creando un círculo vicioso. Es fundamental entender la diferencia entre vergüenza tóxica y constructiva. La tóxica nos hace creer que somos inadecuados, mientras que la constructiva nos orienta a mejorar. Marco Aurelio dijo: el obstáculo en el camino se convierte en el camino. La vergüenza constructiva es una guía que señala nuestras fallas y el camino hacia el crecimiento. Un buen ejemplo es el programa de Alcohólicos Anónimos, donde se enfrentan errores del pasado. Pero eso solo se logra actuando. Cada conversación, cada situación inesperada es una oportunidad de aprendizaje. ¿Cuántas veces posponemos una decisión esperando el momento ideal? Séneca advierte: mientras lo posponemos, la vida pasa. Este miedo a actuar nos lleva a confundir lo que sabemos con lo que realmente somos capaces de hacer. Planear es importante, pero practicar es esencial. Sin experiencias reales, nuestras ideas se alejan de la realidad. Estudiar es útil, pero practicando es que realmente aprendemos. Los estoicos siempre resaltaron la importancia de actuar. Musonio Rufo decía que la virtud no es teórica, sino práctica. Al enfrentar desafíos y buscar experiencias, construimos una comprensión más profunda del mundo y de nosotros mismos. Reflexiona sobre cuánto de lo que sabes proviene de experiencias reales. ¿Cuántas de tus certezas han sido probadas en la práctica? La verdadera sabiduría no está en los libros, sino en lo que aplicamos en la vida. Cada error es un paso necesario para el aprendizaje. Para crecer, combina reflexión y acción. No basta con entender, debemos vivir y ajustar en el día a día. Solo así, podemos alcanzar un conocimiento verdadero y aplicable a la vida. Cuando un instrumento suena desafinado, la interpretación se compromete. Cuando negamos nuestras emociones, perdemos el equilibrio necesario para el aprendizaje verdadero. Consideremos a un jugador de ajedrez que busca mejorar. La frustración tras una derrota puede ser paralizante si no se procesa adecuadamente. Pero cuando se integra con el análisis lógico de las jugadas, se convierte en un motor para el progreso. Séneca dijo: no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Esta sabiduría nos recuerda que enfrentar desafíos requiere tanto valentía emocional como claridad mental. El estado de flujo surge cuando emoción y razón trabajan en perfecta sinergia. No es la ausencia de emoción lo que permite este estado, sino su integración. Cuando enfrentamos errores repetitivos, la raíz del problema está en la desconexión entre estos dos aspectos de nuestra mente. Por ejemplo, alguien puede entender que necesita cambiar sus hábitos alimenticios, pero si no procesa las emociones que lo llevan a comer en exceso, ese conocimiento se vuelve inútil. ¿Cómo manejas las emociones cuando cometes un error? Logras observarlas sin juicio. La vergüenza y la culpa, cuando no se procesan, crean un círculo vicioso. Pero, al abrazarlas con la sabiduría estoica, se convierten en señales valiosas. Epicteto enseñó: no son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones sobre ellas. El camino para integrar emoción y análisis comienza con el autoconocimiento. Observa cómo responde tu cuerpo y cómo tu mente procesa la información cuando estás bajo estrés y cuando estás tranquilo. A medida que desarrollamos esta integración, descubrimos que las emociones y la razón no son enemigas. Los errores dejan de ser fallos y se convierten en oportunidades de aprendizaje.
Imagina una rueda atrapada en el lodo, girando sin cesar, cavando cada vez más hondo su propia trampa. Así son nuestros ciclos de errores repetitivos, un movimiento circular que sin dirección consciente nos hunde más en patrones autodestructivos. Epicteto nos enseña: primero, dite a ti mismo lo que quieres ser, luego haz lo que debes hacer. El cambio real requiere claridad de propósito y acción deliberada. No basta reconocer el ciclo, necesitamos salir del lodo con determinación. El proceso de romper estos ciclos comienza con aceptar nuestras emociones negativas, mientras nos negamos a ser definidos por ellas. La vergüenza o la culpa no son enemigas, sino señales que apuntan a áreas que requieren nuestra atención. Marco Aurelio decía que el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que está en el camino se convierte en el camino. Cuando nos encontramos repitiendo los mismos errores en las relaciones, la tendencia es evitar el malestar. Pero el camino estoico nos invita a enfrentar directamente el malestar, extraer sus lecciones y aplicarlas en acciones concretas. Si reaccionamos con ira en los conflictos, cada interacción difícil se convierte en una oportunidad para practicar una respuesta consciente. Séneca nos recuerda: no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Esta perspectiva nos invita a ver cada error no como una desgracia, sino como una oportunidad para construir resiliencia y desarrollar nuestro carácter. Confirmación de nuestra insuficiencia, sino como un paso necesario en el camino del aprendizaje. ¿Qué patrones identificas que se repiten en tu vida? ¿En qué áreas sientes que giras en círculos? Estas preguntas no son invitaciones a la autocrítica, sino a la acción reflexiva. El verdadero progreso surge de la combinación entre la reflexión honesta y la experimentación. Teorizar sobre el cambio sin actuar es tan ineficaz como actuar sin reflexionar. Necesitamos alternar entre la acción y la contemplación, manteniendo el enfoque en nuestro objetivo de crecimiento. Cada pequeño ajuste, cada momento de conciencia, cada acción alineada con nuestros valores, son los momentos que nos liberan del lodo. La rueda comienza a encontrar tracción, el movimiento circular se transforma en un avance lineal, y descubrimos que la lucha contra nuestros patrones limitantes ya es una forma de progreso. Este camino no se trata solo de evitar errores, sino de construir activamente nuevos patrones que nos sirvan mejor. La sabiduría estoica se conecta con estrategias prácticas de crecimiento personal, recordándonos que cada momento de conciencia es una oportunidad para elegir un camino diferente. ¿Cuántas veces culpamos al universo por nuestras desgracias? Culpar a fuerzas externas es un esfuerzo inútil que nos distrae del camino hacia el crecimiento personal. Epicteto dijo: no son las cosas en sí las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. A menudo, transferimos nuestra responsabilidad a elementos fuera de nuestro control, creando una prisión invisible de victimización que nos mantiene estancados. Imaginen a un arquero que, al fallar sus disparos, culpa al viento o al arco. Mientras mantenga este patrón, jamás mejorará su técnica. Cuando culpamos al destino por nuestros fracasos, estamos renunciando a nuestro poder de transformación. Ante una situación como un despido, podemos culpar a la economía o adoptar una postura proactiva, analizando cómo mejorar. Esta diferencia separa a quienes permanecen estancados de quienes transforman los desafíos en crecimiento. ¿Cuántas oportunidades de aprendizaje se han escapado mientras buscabas culpables? La sabiduría estoica enseña que la libertad radica en comprender lo que está y no está bajo nuestro control. Epicteto afirmó: hay cosas que están bajo nuestro control, y otras que no. Bajo nuestro control están nuestras opiniones, aspiraciones y deseos. Fuera de nuestro control están el cuerpo, la propiedad y la reputación. Cuando internalizamos esto, notamos que la victimización es una elección. El cambio comienza cuando asumimos la responsabilidad de nuestras acciones y reacciones. ¿Cómo sería tu camino si, en lugar de preguntar por qué te está pasando esto a ti, preguntaras qué puedes aprender de esta situación? Este simple cambio puede ser el catalizador para una profunda transformación. La responsabilidad personal no significa negar las circunstancias desafiantes, sino reconocer que nuestra respuesta es siempre nuestra elección. Como un barco que no controla el viento, pero sí ajusta sus velas,
tenemos el poder de adaptar nuestra actitud ante cualquier situación. Cada vez que culpes a fuerzas externas, detente, respira y pregúntate: ¿qué está bajo mi control y cómo puedo actuar de manera constructiva? Esta práctica transforma nuestra perspectiva y toda la trayectoria de nuestra vida. Recuerda, el universo no es nuestro enemigo, no nos castiga, sino que nos ofrece desafíos para nuestro crecimiento. Imagine que la vida es un vasto laberinto. Sus pasillos construidos con las decisiones que ha tomado, los caminos que ha escogido. Te encuentras atrapado en un ciclo, repitiendo los mismos pasos, tropezando con las mismas piedras, una y otra vez, siempre llegando al mismo punto de frustración. ¿Por qué nos aferramos a estos patrones que claramente no nos llevan a donde queremos ir? ¿Por qué, a pesar de conocer el resultado, seguimos cometiendo los mismos errores? Es como observar un río que, cada vez que tropiezas, se vuelve más turbio, la corriente más lenta, como si las aguas se negaran a avanzar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Séneca, el gran sabio, decía que errar es humano, pero persistir en el error cuando se puede aprender es insensatez. El estoicismo nos invita a observar nuestras fallas no como una condena, no como una evidencia de nuestra ineptitud, sino como valiosas oportunidades de crecimiento. Es como si el universo, en su infinita sabiduría, nos enviara desafíos para que pudiéramos fortalecernos y evolucionar. Pero a menudo la vergüenza y la culpa, esas emociones naturales que deberían impulsarnos a la reflexión, son malinterpretadas o, peor aún, activamente evitadas. En comunidades antiguas, la vergüenza era una alarma social que prevenía comportamientos dañinos. Los simios, nuestros parientes cercanos, utilizan gestos de sumisión para reparar lazos sociales tras conflictos. En la sociedad moderna, estas emociones son silenciadas por distracciones digitales y un ritmo frenético. Ahogamos nuestro malestar en redes sociales y consumo excesivo, lo que perpetúa el ciclo de repetición de errores. La vergüenza y la culpa deberían ayudarnos a corregir nuestras acciones, pero las evitamos, negando a nuestro cerebro el procesamiento del error. Un guerrero que se niega a analizar su estrategia tras una derrota está destinado a más derrotas. Hacemos lo mismo en la vida diaria, utilizando excusas para evitar enfrentar nuestras vulnerabilidades. Séneca advirtió que una vida sin examen no vale la pena vivir. Reconocer nuestras fallas sin autocrítica destructiva conduce a la virtud y una comprensión más profunda de nosotros mismos. La tecnología, irónicamente, nos desconecta de nosotros mismos, ofreciendo recompensas instantáneas que silencian nuestras emociones. La tecnología nos distrae y nos priva del crecimiento que podría generar el enfrentar nuestras emociones. Reflexionar sobre errores y conversaciones difíciles promueve el aprendizaje y previene la repetición de errores. Enfrentar el malestar es un acto valiente que guía el crecimiento personal. Ignorar las voces internas que indican áreas de crecimiento perpetúa la evasión de uno mismo. Nuestra sociedad ofrece innumerables formas de evadir los desafíos de la vida, pero esto debilita la capacidad de reflexión y cambio. Las evasiones, aunque parezcan inofensivas, erosionan la resiliencia y la capacidad de enfrentar desafíos. Marco Aurelio destacó que las adversidades fortalecen el alma, como el fuego se intensifica con el viento. Evitar los desafíos y las adversidades debilita el alma, impidiéndole iluminar nuestro camino. Los comportamientos de reconciliación restauran la armonía y previenen la repetición de errores. Hoy en día, las pantallas nos permiten evitar enfrentar nuestros errores directamente. Evitar las emociones prolonga el sufrimiento al dejar que los problemas crezcan como grietas en una pared. Ignorar las emociones o encubrirlas con distracciones impide el crecimiento y transforma pequeños malestares en frustraciones constantes. Los retos no desaparecen al evitarlos, sino que se acumulan como deudas que deben pagarse. Aceptar el malestar como un guía hacia una vida más plena inicia el ciclo de crecimiento. Enfrentar el malestar y elegir el camino difícil conduce al crecimiento y la libertad. El pensamiento contrafactual imagina escenarios alternativos, jugando un papel en el aprendizaje y la toma de decisiones. Reflexionar sobre lo que podría haber sido diferente ayuda a identificar errores y ajustar acciones para evitar resultados indeseados.
El pensamiento contrafactual excesivo o centrado en arrepentimientos puede provocar preocupación y sufrimiento. Usar el pensamiento contrafactual con prudencia puede ayudar a aprender del pasado y mejorar el futuro. El pensamiento contrafactual es valioso en la filosofía estoica para la reflexión y la mejora, enfatizando la aceptación del presente y la acción futura. El pensamiento contrafactual permite aprender de errores e imaginar resultados alternativos, desarrollando sabiduría para futuras decisiones. Marco Aurelio enfatizó la importancia de la acción sobre la mera discusión, transformando el aprendizaje en acciones concretas. El pensamiento contrafactual actúa como una simulación mental, permitiendo probar estrategias y aprender de errores. Sin acción, el pensamiento contrafactual queda atrapado en un análisis paralizante, impidiendo el crecimiento. Sin acción, el pensamiento contrafactual se vuelve inútil, impidiendo el crecimiento y atrapándonos en pensamientos frustrantes. El miedo al fracaso nos impide actuar, pero el aprendizaje es esencial para liberarnos de esa prisión. Los errores son maestros silenciosos que nos guían hacia el crecimiento, según los estoicos. El pensamiento contrafactual, unido a la acción práctica, moldea el carácter y descubre soluciones ocultas. Actuar, reflexionar e imaginar es un ciclo que une el pensamiento contrafactual con la motivación. Sin acción, el aprendizaje se apaga, pero con la práctica se convierte en un fuego que impulsa el crecimiento. Evitamos la vergüenza, pero es un fuego interno que puede consumirnos o fortalecernos. Séneca decía que el dolor nos educa o destruye. La vergüenza y la culpa son alarmas morales que nos alertan cuando nos desviamos. En sociedades pequeñas, enfrentar la vergüenza ayudaba a crecer. Hoy evitamos la vergüenza con distracciones digitales. Existen dos tipos de vergüenza, la tóxica y la constructiva. La vergüenza tóxica nos hace sentir irreparables. La vergüenza constructiva nos orienta a mejorar. Marco Aurelio: el obstáculo en el camino se convierte en el camino. La vergüenza constructiva guía, señalando fallas y el camino hacia el crecimiento. Alcohólicos Anónimos: enfrentar errores para reconciliarse y crecer. Evitar la vergüenza la empeora, debilitando la autoestima y el crecimiento. Los estoicos: abrazar el malestar para aprender. La vergüenza es como un escultor, revelando nuestra verdadera esencia. Cleantes: el destino guía al que lo acepta y arrastra al que lo resiste. Transformar la vergüenza en crecimiento, verla como aliada, no enemiga. Abrazar la vergüenza constructiva abre espacio para el crecimiento personal. El aprendizaje profundo proviene del encuentro directo con nuestras emociones desafiantes. Ir más allá de la teoría requiere llevar el aprendizaje a la práctica. Epicteto: no basta con adquirir sabiduría, hay que usarla. El cerebro necesita interactuar con el mundo para comprender y mejorar. Limitarse a pensar o planear sin actuar priva a la mente de información real. Mejorar la comunicación requiere práctica en situaciones reales. Aprender a montar en bicicleta requiere hacerlo, no solo leer sobre ello. Marco Aurelio: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Las acciones nos permiten aprender de cada conversación, situación e incluso error. Los fracasos son datos que ayudan a mejorar nuestras conclusiones. Séneca: mientras lo posponemos, la vida pasa. La parálisis por análisis nos hace confundir conocimiento con capacidad. La práctica es esencial para comprender la realidad. Musonio Rufo: la virtud no es teórica, sino práctica. Reflexión: ¿cuánto de nuestro conocimiento proviene de experiencias reales? Y la verdadera sabiduría se aplica en la vida, no se encuentra solo en libros o pensamientos. Los errores y fracasos son pasos necesarios para el aprendizaje. El crecimiento requiere combinar reflexión y acción. Y alternar entre pensar y hacer conduce a un conocimiento verdadero y aplicable. Marco Aurelio: la mente libre de pasiones es una fortaleza. La integración de emoción y razón es crucial para el crecimiento. Las emociones y la razón, como instrumentos en una orquesta, deben estar afinados. Suprimir las emociones compromete la toma de decisiones. Negar o dejarse dominar por las emociones impide el aprendizaje. La frustración, integrada con el análisis lógico, impulsa el progreso.
Séneca: no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. El estado de flujo surge de la sinergia entre emoción y razón. La integración de las emociones, no su supresión, permite este estado. La desconexión entre emoción y razón puede provocar patrones repetitivos de errores. Procesar las emociones relacionadas con los errores mejora el aprendizaje. La vergüenza y la culpa sin procesar crean un ciclo de autocrítica. Las emociones desafiantes pueden ser paralizantes, pero al abrazarlas con sabiduría estoica, se convierten en valiosas señales para el crecimiento. Como enseñó Epicteto, no son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones sobre ellas. Observa cómo responde tu cuerpo en diferentes situaciones, cómo tu mente procesa la información cuando estás bajo estrés en comparación con cuando estás tranquilo. Las emociones y la razón no son enemigas, sino guiadas en nuestro camino de crecimiento. Los errores dejan de ser solo fallos que deben evitarse y se convierten en valiosas oportunidades de aprendizaje. ¿Estás listo para permitir que tu mente y tu corazón trabajen juntos, en perfecta armonía? ¿Estás dispuesto a abrazar la totalidad de tu ser y a utilizar cada aspecto de tu experiencia para crecer y evolucionar? Ahora, concentrémonos en la práctica. ¿Cómo romper esos ciclos de errores que nos mantienen estancados? Una rueda atrapada en el lodo, girando sin cesar, cavando cada vez más hondo su propia trampa. La metáfora de la rueda en el lodo captura la esencia del desafío de romper comportamientos arraigados. Es como si estuviéramos en una jaula invisible, repitiendo las mismas acciones y obteniendo siempre el mismo resultado insatisfactorio. Epicteto nos enseña primero: dite a ti mismo lo que quieres ser, luego haz lo que debes hacer. El cambio real requiere claridad de propósito y acción deliberada. El proceso de romper estos ciclos comienza con una paradoja. Debemos aceptar plenamente nuestras emociones negativas, mientras nos negamos a ser definidos por ellas. Marco Aurelio decía que el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que está en el camino se convierte en el camino. Cuando nos encontramos repitiendo los mismos errores, la tendencia natural es evitar el malestar, racionalizando o huyendo. Y sin embargo, el camino estoico nos invita a enfrentar directamente el malestar, extraer sus lecciones y aplicarlas en acciones concretas. Si tendemos a repetir patrones poco saludables en nuestras relaciones, debemos examinar las heridas emocionales subyacentes y los patrones de pensamiento que los impulsan. Si tendemos a reaccionar con ira en los conflictos, cada interacción difícil se convierte en una oportunidad para practicar la respuesta consciente que deseamos cultivar. Séneca nos recuerda que no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Cada error es un paso necesario en el camino del aprendizaje, una pieza clave del rompecabezas de nuestra vida. ¿En qué áreas sientes que giras en círculos, utilizando las mismas estrategias ineficaces y esperando resultados distintos? La sabiduría estoica nos enseña que estas preguntas no son invitaciones a la autocrítica paralizante, sino a una acción reflexiva y valiente. El verdadero progreso surge de la combinación entre la reflexión honesta y la experimentación práctica. Necesitamos alternar entre la acción y la contemplación, manteniendo siempre el enfoque en nuestro objetivo mayor de crecimiento. Cada pequeño ajuste, cada momento de conciencia expandida, cada acción alineada con nuestros valores más profundos, nos liberan del lodo de los ciclos repetitivos. La rueda comienza a encontrar tracción y lentamente salimos del ciclo de errores hacia un camino de evolución consciente. El movimiento circular se transforma en un avance lineal y descubrimos que la lucha misma contra nuestros patrones limitantes ya es en sí una forma de progreso. Este camino para romper ciclos no se trata solo de evitar errores, sino de construir activamente nuevos patrones que nos sirvan mejor. La sabiduría estoica se conecta con estrategias prácticas de crecimiento personal, recordándonos que cada momento de conciencia es una oportunidad para elegir un camino diferente. Avanzar hacia la persona que elegimos ser, hacia la versión más auténtica y plena de nosotros mismos.
¿Cuántas veces nos encontramos señalando al universo como si fuera una entidad consciente conspirando en contra de nuestros sueños? Culpar a fuerzas externas por nuestras desgracias es como intentar sostener agua con las manos abiertas, un esfuerzo inútil que solo nos distrae del verdadero camino hacia el crecimiento personal. Epicteto observó que no son las cosas en sí las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Transferimos nuestra responsabilidad a elementos fuera de nuestro control, creando una prisión invisible de victimización que nos mantiene estancados. Al culpar al mundo por nuestras desgracias, nos despojamos de nuestro poder de transformar nuestras vidas. Imaginemos un arquero que, al fallar sus disparos, culpa constantemente al viento, al arco o incluso a los dioses por su fracaso. Cuando culpamos al destino por nuestros fracasos, estamos renunciando esencialmente a nuestro poder de transformación. Podemos adoptar una postura proactiva, analizando cómo podemos mejorar profesionalmente, ampliar nuestra red de contactos e identificar nuevas oportunidades. ¿Cuánto tiempo y energía emocional se han desperdiciado en un ejercicio que no produce resultados prácticos? La sabiduría estoica nos enseña que la verdadera libertad radica en comprender lo que está y lo que no está bajo nuestro control. Epicteto afirmó: hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no están bajo nuestro control. Bajo nuestro control están nuestras opiniones, aspiraciones, deseos y todo aquello que nos concierne. Fuera de nuestro control están el cuerpo, la propiedad, la reputación, los cargos y todo aquello que no nos concierne. Cuando internalizamos este principio, comenzamos a notar que la victimización es una elección. El cambio comienza cuando asumimos la responsabilidad no solo de nuestras acciones, sino también de nuestras reacciones ante los eventos de la vida. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para volverme más fuerte y más sabio? La práctica de la responsabilidad personal no significa negar la existencia de circunstancias desafiantes o injustas. Tenemos el poder de adaptar nuestra actitud y nuestras acciones frente a cualquier situación. Cada vez que te descubras culpando fuerzas externas por tus circunstancias, detente y elige responder de manera diferente. Cada vez que te descubras culpando fuerzas externas por tus circunstancias, detente y elige responder de manera diferente. ¿Qué está bajo mi control en esta situación y cómo puedo actuar de manera constructiva desde este punto? Esta sencilla práctica tiene el poder de transformar no solo tu perspectiva, sino toda la trayectoria de tu vida. El universo no es ni tu amigo ni tu enemigo, es tu maestro. La verdadera sabiduría está en asumir el papel de protagonista de tu propia historia. Todos tropezamos, todos cometemos errores, pero en nuestra capacidad de aprender de ellos encontramos la verdadera fuerza y el verdadero crecimiento. Así que levanta la mirada, abre tu corazón y abraza el desafío de convertirte en la mejor versión de ti mismo.